ver, Tres. ¿ya la noticia? Bueno. Resulta que las infecciones orales y especialmente las infecciones periodontales, nosotros ya vimos la anatomía, nosotros ya vimos cómo son las condiciones anatómicas compatibles con salud. Por favor, todo el mundo me hace el favor y guarde el celular en el maletín y le pone un candado al maletín y lo cierra. La anatomía compatible con salud, vimos la región truncada, la anatomía de la región truncada, hemos visto la anatomía gingival, todavía no hemos empezado a hablar de la parte patológica. Yo creo que ya nosotros podemos identificar que es un surco, que es el margen, que es la encía queratinizada, que es una bolsa, que es el NIC, cómo se pinta en el periodontograma todo eso ya lo podemos hacer, ¿cierto? Pero entonces vamos a empezar a meternos en el mundo de la patología periodontal, de las enfermedades que se relacionan con los tejidos periodontales. Después de ver lo sano y de reconocer y saber cómo es lo sano, ahora sí identifiquemos cómo son las estructuras o cómo se comportan los enfermos. Las infecciones periodontales, a diferencia de otro tipo de infecciones, tienen unas características que por su comportamiento han hecho que su tratamiento sea tan complejo de realizar. La enfermedad periodontal es una enfermedad de origen infeccioso, eso tiene que quedar claro. Eso no es porque mi sistema inmunológico está deprimido, eso no es porque se me partió el diente, eso no es porque se inflamó la pulpa, no. Eso es porque hay una infección allí. Y ese comportamiento de esa infección no es un comportamiento similar al de otras infecciones en el cuerpo humano. Tan complejo es el comportamiento de la infección periodontal que hoy en día hay un estudio exclusivo de ese comportamiento. No sé si ya han escuchado esto, pero el estudio del comportamiento de la enfermedad periodontal se le puso el nombre de medicina periodontal. ¿Hayan escuchado eso antes? Para que lo tengan en cuenta, la medicina periodontal es como el futuro de la especialidad en periodoncia, hacia donde va a estar encaminada la especialidad de la periodoncia. Es muy complicado ver una patología que está tan centralizada, y yo creo que a ustedes ya les he dicho esto. ¿La enfermedad periodontal se cura? ¿Sí o no? Se controla. Se controla. Ay, es que yo tengo diabetes y me curé tomándome esto. ¿Se curó? Eso no se cura. Eso se controla. ¿La enfermedad periodontal se cura? No. Se controla. Y eso hay que dejárselo claro al paciente en el momento de la consulta. Paciente, te voy a decir algo que no es muy agradable, pero tenés una infección que te lleva a una enfermedad que se llama enfermedad periodontal, y esa enfermedad no tiene cura. ¿Cómo así que no tiene cura? No tiene cura, pero es una enfermedad 100% controlable. Eso le tiene que quedar claro al paciente. Como tenemos entonces una enfermedad que no se cura, se empezó en la rama de la medicina periodontal a establecer por qué no se cura. Y si no se cura, ¿por qué a este man de Leonardo Peña, que se cepilla solamente cada 5 días, no le da enfermedad periodontal? Y a la niña que se cepilla 3-4 veces al día, sí le da enfermedad periodontal. El sistema inmune. Y entonces se empezó a establecer una relación
entre el comportamiento de la enfermedad y la respuesta del huésped. Yo creo que nosotros por allá, no sé, en mi época cuando estudié aquí, eso lo vi en una materia que se llamaba epidemiología. Y en epidemiología vi la triada epidemiológica, que después me dijeron que ya no era triada sino tetra. Todavía ustedes ya vieron eso, ¿cierto? ¿No habían visto eso? No. Para que una enfermedad se reproduzca, usted necesita un huésped. ¿Qué más necesita? ¿Sí lo vieron? ¿Lo vieron pero por el ladito? Listo. ¿Qué más necesita? La gente, un huésped. ¿Qué más? Un ambiente, un medio ambiente. Y por último, el tiempo. Para que todo eso se ejecute y se produzca la enfermedad. Con la enfermedad periodontal no es diferente eso. Pero lo que sí es evidente es que usted tiene que saber por qué se dio la enfermedad periodontal. ¿Por qué se da la enfermedad periodontal? ¿Por qué se da? ¿Culpa de quién? ¿De quién? De bacterias. Culpa de algo que se llama bacteria. Una bacteria es un organismo unicelular. Es una sola celulita. ¿Sí? Pero resulta que esa única célula tiene una anatomía, tiene un comportamiento metabólico y tiene una capacidad de respuesta ante algo que la ataque. ¿Qué puede atacar una bacteria? Un antibiótico, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, son los dos que atacan la bacteria. El antibiótico y mi sistema inmunológico. ¿Listo? Si nosotros no tuviéramos un sistema inmunológico tan desarrollado, pues nos moríamos muy fácil. ¿Listo? Resulta entonces que cuando se empezó a analizar la enfermedad periodontal, se concluyó que no era una bacteria, que eran muchas. Pero así como en los seres humanos, nosotros encontramos el chiquito, la doctora flaquita, la doctora oscurita, el doctor allá chocolate, el gordito, el flaquito, etcétera, el chuchudito, el pelado, el de la cresta, es decir, características fenotípicas diferentes. ¿Qué es el fenotipo? Las características físicas. ¿Qué? Características físicas. La expresión del fenotipo. Esa es una respuesta más bonita. ¿Listo? Es como nosotros expresamos un fenotipo, las bacterias también expresan un fenotipo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no hablamos de una especie bacteriana, sino de muchísimas especies bacterianas. Cada uno, insisto, con una característica anatómica diferente, con una situación morfológica diferente, un comportamiento diferente. Y entonces, cuando yo ya no hablo de una sola bacteria, sino que, por ejemplo, vamos a hablar que esta sea la colonia, vamos a imaginarnos que esta es la colonia bacteriana cuarto semestre. Colonia bacteriana de cuarto semestre. Por ahí estaba ahora la colonia bacteriana de sexto. Por ahora la clínica estará la de noveno, décimo, qué sé yo. Pero cuando nosotros reunimos de primero a décimo, ya estamos armando todo un grupo en común que se llama odontología. Y ese grupo en común que se llama odontología ya no van a ser grupos de colonias, sino que se va a llamar una comunidad. ¿Listo? Y entonces esa comunidad tiene un comportamiento diferente. Uno no ve a la comunidad de odontología allá en la gobernación con pancartas exigiendo la renuncia de la gobernadora. Pero si uno ve el comportamiento, es un ejemplo obviamente, de la comunidad de derecho, de
derecho, acá de la facultad de derecho, ellos probablemente sí se comportan así. ¿A qué me refiero? Que cada comunidad tiene un comportamiento diferente. Y nosotros podemos convivir unas comunidades con otras sin necesidad de rechazarnos. Nosotros pasamos al lado de la comunidad de derecho y no nos estamos dando la trompa ni estamos haciéndole maracar. Es alguien más de la comunidad. Es decir, podemos convivir. Pero si aquí llega un grupo vestido de pantalón verde y con una cosita aquí que dice colegio odontológico, la comunidad odontológica de hecho hay dice un torneo de eso deberían traer ahí el SMAT. No, lo van a dar el Esta comunidad, cuando ve que hay un nuevo microorganismo o un nuevo grupo de microorganismos que me puede opacar, que me puede quitar con lo que yo genero metabolismo o con lo que yo produzco energía, que me puede generar una interacción negativa, yo empiezo a rechazarlo. Y esa característica, todas esas características que les estoy nombrando están resumidas en estos complejos bacterianos. ¿Listo? Les voy a hacer toda la introducción para poder explicarles el tipo. Por eso les dije, por favor, predisposición, porque esta no es una clase fácil. Y esta clase obviamente se va a consultar en el parcial dentro de 8 días. Genial que haya quedado de último, para que les quede más fresca. Resulta entonces que todo empezó gracias a un man curioso que se imaginó que sí, existimos microorganismos pequeños y hay uno, pero hay unos más pequeños todavía. ¿Listo? Hay más pequeños. Y esos microorganismos más pequeños que no podríamos observar a simple vista requerían de magnificación. En esos días, por curiosidad, me metí a leer la historia de esto y como casi todos los grandes inventos son puros chimbazos. Yo veo que estaba organizando lentes para poder ver mejor. Juntó unos lentes, casualmente miró al horizonte y se dio cuenta que lo que veía por ahí en la porra se magnificó juntando un lente con otro. Dura, igual que los antibióticos, por ejemplo, que la penicilina. Chimbazos. Creo este aparato que se llama microscopio y que a Dios gracias hoy ha avanzado de manera exagerada, de manera exponencial. Cada vez estamos viendo más de cerca objetos más pequeños y con una resolución exageradamente nítida. Ejemplo, microscopio electrónico de barrido, que nos permite ver muchas cosas. Sin embargo, todavía estamos en un mundo donde no podemos ver muchas otras cosas. Hay una cifra que tengo aquí montada que siempre que la leo no deja de sorprenderme. ¿Sí? Y entonces empezamos a evaluar microorganismos de otro estilo. Microorganismos que no veíamos a simple vista y con magnificación empezamos a ver expresados. En este caso, las bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares. Las bacterias hacen parte de los microorganismos patógenos que tienen la capacidad de invadir nuestro organismo y generar una activación del sistema inmunológico. ¿A qué me refiero? Me puede invadir un virus
¿Activa mi sistema inmunológico? ¿Un parásito lo activa? Bien, los que andan barrigones y más jugados. ¿Las bacterias lo activan? Lo activan. ¿Listo? ¿Los hongos activan mi sistema inmunológico? Bien. Todo esto, este microorganismo tiene capacidad de generarme activación. Pero resulta que cuando lo empezamos a estudiar más, uno ya no lo ve como una célula, como la acabamos de ver, sino que vemos una reconcha celular, la verdad. Resulta que ya no lo vemos en forma de bolitas, sino que también pueden estar estiraditos, ¿sí? Si son bolitas, ¿cómo se llaman? Si son estiraditos, Bacilos. si están enrolladitos, Espiroqueca. ¿sí? Entonces empezamos a determinar y a nombrar esas formas. Aparte, cuando nos acercábamos, veíamos que estaban rodeados de algo. Es una matriz extracelular. Y se pudo observar que algunas de estos microorganismos que tenían esa matriz extracelular tenían como unos brazos. Que a esos brazos se les puso el nombre de Flagelos. filamentos. Esos filamentos facilitaban que algunas de esos microorganismos pudieran desplazarse y que otros no. También gracias a esto se pudo establecer cómo era el comportamiento de desarrollo o multiplicación bacteriana. ¿Cómo se desarrolla una bacteria? ¿Cómo se llama el fenómeno que genera una división celular? Por mitosis, la bacteria creaba otra bacteria. Y empezábamos a ver que tenían una capacidad de multiplicación completamente exagerada. Toda esta carreta que les estoy echando hoy, les pido un favor, empiécensela a imaginar en su boca. Es más, de entrada les digo, quiero hacer un estudio más, pero es un estudio un poco cochino, no puedo conseguir las personas. Necesito 10 personas que se dejen de cepillar los dientes todo el día. ¿Cuánto? Vacaciones. Tienen que estar sanos y lo único que van a hacer es utilizar enjuague bucal. A ver. Yo quiero que me levante la mano uno que me levante la mano de los que hizo y me explique por qué. Explíquenme, porque No, uno se cepilla de la hora de garganta también, entonces una infección ahí. el señor queda descartado porque la dolor de garganta. Por favor, de vacaciones. Pauli, ¿qué me vas a decir? Silencio. Dolor de garganta. Esta colonia de cuarto semestre pues no está conformada por una sola bacteria, está conformada por muchas bacterias, ¿cierto? Insisto, una chiquita, otras alargaditas, otras elongaditas, otras torciditas, otras... Sí. Y entonces empezamos a ver que eso recibe un nombre. El nombre de esta caracterización se le denomina biofilm o biopelícula. Toda la caracterización
Lo que pasa es que tú puedes juntar una comunidad con otra y sigue siendo el biofilm. ¿Listo? Pues este es el biofilm. Por favor, vamos a ver cuál es el significado del biofilm. Comunidad microbiana Cecil. ¿Qué significa esa vaina? ¿Qué significa eso? Cecil. Google. Significado de... ¿Qué significa? Utilízate. Adheridas irreversiblemente a un sustrato o interfaz o a unas con otras encerradas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares. Palabras más, palabras menos. Ustedes, todos, tienen que alimentarse para generar energía. Después de que metabolizan esa energía, generan unos desechos. Y esos desechos generalmente son desechos acidulados o ácidos. Que esos desechos, en el ejemplo de la enfermedad de la caries, es la que desmineraliza el esmalte. ¿Sabían que ese era el comportamiento de la caries? Listo. ¿Quién produce? Ahora están rodeadas, embebidas en una matriz. ¿Quién produce esa matriz? Ellos mismos. Esas mismas bacterias producen esa matriz. Entonces, se convierte en una cápsula. Nosotros aquí estamos rodeados de 4 paredes y un techo, que por cierto, con todo respeto por si llega el temblor, sin estrés, abre la puerta a uno, ¿sí? Entonces están embebidos en una matriz. ¿Para qué les sirve esa matriz? Para protegerse. Aquí vienen boleándonos y el otro día llegó un señor a pedir plata. No sé si fue con ustedes. Bueno, yo me protegí detrás de la puerta y le dije, no, a la próxima. Y ya. Esa protección, ese comportamiento, por favor, doctoras, esto es pregunta de examen, ¿sí? Genera un fenotipo y ese fenotipo, la expresión De genotipo. va a llevar a que aumente el número de la población. Si somos más, nos defendemos más fácil. Si somos más, nos comportamos entre todos más fácil. Y ese comportamiento, esa expresión, me lleva a que haya una alteración genética de ese biofilm. ¿Eso qué quiere decir? Palabras más, palabras menos. Mi comportamiento determina cómo genéticamente voy a empezar a generar cambios. ¿Por qué? Y con este tipo de situaciones es que nosotros podemos empezar a establecer por qué de pronto, y a mí me lo han preguntado los pacientes, doctor, pero si eso es una infección, manden antibiótico. ¿Tiene sentido? Mucho sentido. ¿Por qué no te mando antibiótico? A ver, el comportamiento de esto no facilita que un antibiótico actúe. Primero, estoy tratando una infección que se encuentra en un sitio donde el acceso del antibiótico por vía sanguínea es reducido. ¿Dónde está localizada la infección? ¿Dónde está localizada esa infección? En
el surco, alrededor del cemento, se genera una desinserción, que esa desinserción se llama bolsa periodontal. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo todo esto, yo estoy atacando una sola especie bacteriana. ¿Cuántas? Todavía no le he dado una cifra, pero son muchas. Pregunta: ¿cuál es el agente causal de la tuberculosis? ¿Cómo se llama esa bacteria? ¿Cómo se llama? Se llama Bacillus. Mycobacterium tuberculosis. ¿Hay otra especie que genere eso? No. Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuántas especies tengo que atacar? ¿Cuántas especies tiene que atacar el antibiótico en la tuberculosis? ¿Cuántas especies tiene que atacar el antibiótico? Sé qué piso de celular. En la enfermedad periodontal. ¿Más fácil o más difícil? ¿El acceso por vía sanguínea es más fácil o más difícil? ¿En el surco gingival? Que llegue la sangre al surco gingival como llega a un pulmón, como llega a un riñón, como llega al hígado. Difícil, ¿sí o no? Entonces miren, y esta transcripción génica tiene la capacidad también de empezar a identificar comportamientos. Entonces, es que vamos a mandar un antibiótico. Ejemplo, mi mamá. Es que me duele la garganta y me tomé una amoxicilina. Después me tomé otra a las 8 horas, después otra a las 8 horas, se me quitó y ya soy feliz. Uso inadecuado de los antibióticos. La sintomatología no es la que marca el uso del antibiótico. El antibiótico tiene una terapia de acción y cuando usted la altera, estos señores tienen la capacidad de generar esto, transcripción génica, alterar genéticamente su comportamiento e identificar el antibiótico. ¿Cómo se llama eso? Resistencia bacteriana. Entonces, cuando se genera la resistencia bacteriana, nosotros empezamos a establecer que el comportamiento del antibiótico es inadecuado frente a la infección. Comportamiento inadecuado frente a la infección. ¿Entendieron el concepto de todo este choricero? ¿Sí o no? Esto es clave para que siga entendiendo la clase. Por favor. Señora. Si se utiliza el antibiótico, exactamente lo que hace es que empeora. No. No. Recuerden que devuélvete. A ver. La enfermedad. Ahora, ¿cómo funciona esta vaina? Esa maraña de cosas, esa biopelícula. Esa biopelícula tiene una estructura. La estructura, ¿por quién está conformada? Por células. ¿Qué células son? Bacterias. Son bacterias. Ellas, a pesar de que se ven amontonadas, y aquí es donde yo a esto le empiezo a poner un poco de amor. Porque aunque nosotros pensemos que esto es algo desagradable, cochino, etcétera, y lo es, eso tiene un comportamiento que si nosotros le sacamos lo cochino, lo desagradable, si nosotros aprendemos cómo funciona esto, aprendemos cómo atacar esto. Esto se comporta entonces con una estructura que está hecha de células, bacterias, pero ellas no están pegadas unas con otras, ellas tienen unos espacios, todos tienen unos espacios por ahí, y esos espacios se denominan espacios intercelulares.
Por esos espacios se pasan papelitos, por esos espacios se pasan el celular, por esos espacios se cuentan chismes, se pasan comida, por esos espacios se tiran los perros, por esos espacios pasan muchas cosas. Por esos espacios se marcan los brazos, ¿sí? Lechita, cruzadita, todas esas lonaditas que uno le hace por dentro de los espacios. Es decir, eso se generan unos canales que sirven como canales de interacción o de comunicación. Las células bacterianas pueden expresar cosas. La expresión de ellos no hablan, tienen cuerdas vocales, ellas se comunican unas con otras. ¿Qué tipo de expresión tienen ellas? Una expresión química. ¿Listo? La expresión de ellas, química, determina el tipo de comportamiento que pueden hacer. Ellas pueden graduar su reproducción por medio de esta interacción. Bueno, aceleremos cómo nos vamos a reproducir. Ellas pueden graduar su comportamiento de defensa. Les voy a pedir un favor, ojo con esto, que esto es clave. Yo trato de explicarle la clase con terminología que en la interpretación le llegue más fácil, pero con todo respeto. Si pasan en Yupi, guay. No, es que lo digo porque a mí me toca ver cada cosa en los parciales. Un día le tocó una foto a una cosa y yo decía que es esto. ¿Listo? ¿Cuál es la vía de comunicación? Química, ya lo dijimos. ¿Listo? Sigue, por favor. Entonces, tiene una estructura. Tiene una matriz extracelular, las paredes. Las paredes es la matriz. ¿Quién produce esa matriz? Ellas mismas. Ellas mismas producen esa matriz. ¿De qué están hechas? De expopolisacáridos. ¿Sí? De nutrientes. ¿Sí? Ellos esos nutrientes los pueden obtener también del organismo, vía sanguínea. Expopolisacáridos. Sí. De nutrientes. Sigue, por favor. Esa matriz extracelular es la puerta de entrada. Es la puerta. Es la que limita quién entra y quién no. Si aquí vienes del pantaloncito verde y toca la puerta, todo el mundo va a mirar así. Pero nosotros decidimos si entra o no. ¿De acuerdo? Nosotros decidimos si entra o no. Entonces, ¿quiénes son los agentes antimicrobianos? El antibiótico. El antibiótico. ¿Cómo funcionan los antibióticos? Muy bien, Mateo. ¿Qué más? Ese es un mecanismo de acción. Otro mecanismo. Ustedes están viendo farmacología en este momento, ¿no? ¿Con el doctor Castro? ¿Con el doctor Rodolfo? Bueno, no sé, a mí nunca me tocó con él. Con el doctor Castro para mí era excelente. Sigue siendo excelente. ¿Qué me sirve eso? Receptores. ¿Qué otro mecanismo de acción tienen los antibióticos? Sí, ahora ya también me dice. Mecanismo de acción. Sí. No por un nombre exacto. Se llaman bacteriostático y bactericida. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? No elimina completamente el otro, No, bactericida. No, pues, o sea, si tienes idea, pero no es en cuenta. ¿Qué es bacteriostático? ¿Qué es bactericida? Bacteriostático es que mata, ¿sí? Una lisis bacteriana. Y es bactericida. Y bacteriostático es el que impide la reproducción de las bacterias.
O sea, ¿qué mecanismo es el que detiene? La mitosis. ¿Listo? Y de la replicación de esa bacteria. Bacteriostático y bactericida. Impide la reproducción. Bactericida es la marca. No, lo dijo al revés. A ver, homicida. ¿Mató a alguien, cierto? Primero lo dijo mal, pero él dijo me equivoqué. Y ya lo dijo Es acá. bacteriostático que impide. Impide, bacteriostático Y impide. ahorita dijo que no. No, bactericida, no sida. Es bactericida. Mata la reproducción. De las 2 a las 4, a las 4 a las 8. Mismo mecanismo de... Sí, porque de esa una salen dos. De una célula se dividen dos mitosis. De estas dos salen otras dos y producen 4. Esta es 4, 8 y es división final. Se defienden. Esa membrana sirve para que se defiendan. Su mecanismo es protector. Tiene un mecanismo protector. Y ojo con esto. Estas son las características del biofilm. Estamos viendo la membrana, ¿cierto? Ahora ya vamos a empezar a hablar del biofilm. Ese biofilm tiene unas características. Esta es la primera. Primera característica, adherencia. ¿Qué significa adherencia? Se pega. ¿Se pega quién con quién? La bacteria se pega a una superficie. ¿A qué superficie en este caso? Malte. Saliente, a la estructura dental. ¿Y esa estructura dental cómo se pega? ¿Gracias a quién? ¿A los Gracias- flagelos? ¿A quién? ¿A los flagelos? Ah, sí, pero no. Pues sí tiene que ver muy bien a la interacción con la saliva. ¿Listo? Cuando usted se cepilla los dientes, usted pasa los dientes y la lengüita están lisos, ¿cierto? Si se los deja de cepillar y llega por la noche a la casa, están peludos. ¿Listo? Peludos, tienen los dientes peludos. ¿Nunca han tenido los dientes peludos? Yo estoy hablando aquí con la marca de la perspectiva. Cuerpos gloriosos, no chucha, no pecueca, no pedos, no nada. Cuerpos gloriosos. Se lisa, limpia y se genera adhesión porque la saliva genera una interacción electrostática que favorece que una primera bacteria se adhiera a alguien. Una primera y única bacteria se adhiere. De ahí para allá se empieza otra recocha, que esa recocha la Electrostática. Sí. Vamos a hablar de otra característica del biofilm, que es la heterogeneidad. ¿Qué significa heterogeneidad? Diferente. Iguales son. Heterogeneidad es que está el chiquito, está el chocolate, ¿no dijeron ahora? El chocolate, está la niña grande, está la niña chiquita, pero tenemos la capacidad de interactuar unos con otros. Yo le escribo a la niña cada 8 días, ¿dónde es el salón? Y ella me contesta, 14, yo no sé qué. Esa interacción, esa capacidad de ser diferentes, pero de interactuar, se llama heterogeneidad. Diferentes tipos bacterianos en un mismo medio sin generar rechazo. ¿Listo? Una preguntita con la característica anterior que era de adherencia. ¿Tiene que ver con lo de celis? ¿Cómo era? Ceci.
Amárrame. Tiene que ser Cecilia. Sí, recuerde que usted puede hacer un cultivo, usted puede coger, pasarlo aquí, transportarlo, llevarlo a una caja y ahí hay bacterias. Acabé de recoger bacterias ahí. Hay bacterias en todas partes. ¿Listo? ¿Cuál es el sitio más lleno de bacterias del cuerpo humano? El intestino. No, es la boca. Tiene... Bueno, sigamos. Resiliencia, resiliente, resiliencia. ¿Cuántos han tenido episodios depresivos en la vida? Psicólogo en su vida. De la universidad. De la U. Sí, de la universidad. De la universidad. Había gratis. La resiliencia es un término muy utilizado en psicología. Es la capacidad de, en medio del caos, en medio del desastre, en medio de mi depresión, poder seguir afrontando todo lo que mi día a día me expone. Eso es psicología. Llevemos, yo les estaba hablando de psicología. Llevémoslo al mundo microbiológico. ¿Usted por qué no aceptó mi estudio de dejarse de cepillar varios días? Que las pica de limpia, ¿no? Sí. Explíqueme por qué no aceptó eso. Tengo una Explíqueme. ansiedad de comer. Vean, ¿quiere que le diga qué es más cochino para el cepillo de dientes hoy? Al fin, a las 10, a las 11:31. Usted a las 6 de la tarde, pásese otra vez la lengüita por los dientes y me dice si no está peludo. ¿Cierto? ¿Gracias a quién? A esto, a esta característica. Ella es una comunidad muy organizada. ¿Y usted qué hace con la limpieza mecánica? Es una comunidad muy organizada. ¿Qué hace? O sea que siempre va a estar ahí. Ella es resiliente. Usted la quita, vuelve y crece. Vuelve y se acomoda. Vuelve y se ajusta. A eso sumémosle que gracias a esta característica existen los odontólogos. Si la placa bacteriana no se volviera a formar, nosotros nunca haríamos controles, porque sería un ambiente estéril. No se infectaría. ¿Listo? Gracias, resiliencia. ¿Listo? Pero gracias por no ayudarme con mi trabajo. Profe, dijo Ariel que sí, pero en vacaciones. Si son 3 días, yo le hago. Ahorita hablamos. Bueno, no, apenas lo estoy creando en mi cabeza. O sea, la idea mía, hago el paréntesis 20 segundos, pero porfa, paréntesis y ya. La idea mía es coger más o menos unos 10 personas, no me puedo incluir, no, como investigador no me puedo incluir. De esas 10 personas es solo control químico durante 7 días. Previo al control químico, yo mismo le hago la higiene. Posterior al control químico, yo mismo le hago la higiene. O sea, iniciamos el estudio, le hago la higiene. 7 días de control químico, se acabó, yo le hago la higiene. Y empezamos otro nuevo ciclo. Así 4 veces. Uy. Antes de terminar el primer ciclo, yo recojo muestras microbiológicas y las mandamos a estudiar. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea mía? Evaluar qué tipo de enjuague muestra mejor comportamiento
en una caracterización demográfica de la ciudad de Santiago de Cali. Recuerden que esto tiene una expresión genotípica. Por favor, présteme la atención. Pasen mucha hambre y usted pagando de comida. Ahora, el biofilm que yo encuentro en esta población de Santiago de Cali es similar al biofilm de África, No. de Asia, de Europa. No, está claro que no. Ya se han hecho estudios de eso. Se hizo un estudio grandísimo en Chile y mostró que nuestras bacterias no se comportan igual. No se comportan igual. ¿Listo? Entonces, a ese comportamiento en la población de Santiago de Cali yo quiero sacar por lo menos una caracterización de qué enjuague podría darme mejor resultado. ¿Listo? Obviamente eso lo voy a hacer con 2 estudiantes de la universidad. Ya tengo en mente quiénes por ser juiciosos. Sigamos. Ya sabemos qué es la resiliencia, ¿cierto? Listo, sigamos. Eso tiene que ver con la resistencia bacteriana. Señor. Eso tiene que ver con la resistencia bacteriana. La resiliencia. No. El comportamiento de resistencia bacteriana es muy marcado de la membrana celular bacteriana. La membrana celular es donde está la organización genética de la bacteria. Eso iba a hablar. Y ella puede mutar. Las personas que van a ¿Ustedes vieron genética, alguito? Recuerden que nosotros expresamos genes. Y si expresamos genes, porque hay unos que tienen, sale un dedo de más, porque se genera una mutación. ¿Listo? La mutación es una expresión genética que altera el fenotipo. El fenotipo es lo que expresa el genotipo. Entonces la membrana puede alterar su comportamiento en la membrana y eso lo puede llevar a que el antibiótico no reconozca y finalmente no le hace daño. ¿Lo apagaste? Sí. Está dando mucho frío. Usted está calentando con saco, comida, ni hacía Otra característica, coagregación. Recordemos que la primera característica, ¿cuál era? Segunda, ¿cuál? Tercero, cuarto, la adherencia, ¿con cuántas células empezó? Una. Una sola célula. ¿Adheriéndose a quién? A la estructura dental gracias a la saliva. ¿Listo? Ahora. Profe, ¿por qué decía en la diapositiva que eran sustancias poliméricas las unían? Sustancias expopoliméricas más la facilidad electrostática de la saliva tiene una carga positiva, la bacteria tiene una carga negativa. ¿Cómo puede ser una sustancia polimérica? Expopolisacáridos son químicos. Y recuerde que las bacterias expresan químicamente sus comportamientos y eso le facilita la adherencia. Aparte le facilita la coagregación. Todos estos bracitos que estamos viendo aquí son esas capacidades de interacción de las bacterias. Ellas genéticamente, ¿quién vendría siendo entonces este? El diente, en nuestro caso el diente, ¿sí? O el lavadero, o el coso del barco, en este caso el diente. Tenemos entonces una iniciación por células que de manera química se adhieren al diente, pero ellas facilitan la adherencia de otras bacterias. ¿Ya? Entonces se empiezan a coagregar. Una adherencia inicial y coagregación con otras. Coagregación. ¿Sí? Coagregación. Sigamos. Quorum sensing. ¿Esta es la que es? ¿Sexta? Quorum sensing. Cuidado para la boca. ¿Alguien tiene, le suena algo esto? Uy, no, prendan el aire. Como no sienten. Venga acá y te habla conmigo, ¿sí? Quorum sensing.
Quorum sensing. ¿A qué les suena algo esto? ¿Les suena algo? No. Recordemos, ellas interactúan, ¿cierto? Tienen canales. Esa interacción de, hey, organicemos nuestra matriz, reproduzcámonos más, defendámonos, tenemos un antibiótico atacándonos, metabolicemos, todo ese comportamiento se expresa mediante este mecanismo que se llama quorum sensing. Ese comportamiento lleva finalmente a la expresión genotípica del biofilm. Esta característica, el quorum sensing, lleva finalmente a la caracterización fenotípica del biofilm. ¿Veis? Fenotípica. Perdón. Genotípica. Del biofilm. Genotípica. Genes. ¿Listo? Recuerden que cuando yo altero la expresión genotípica, voy a alterar ¿cuál expresión? La fenotípica. ¿Cierto? Entonces, ¿qué facilita eso? Bueno, a ver, tenemos que generar una expresión que nos defienda. Tenemos que generar una expresión que nos alimente, que nos facilite la comunicación. Eso lo hace esta característica del quorum sensing. ¿Está claro? Sigamos. La expresión. Ahí me aparece. 187. Ese es el tipo de terminamos las características y vamos a empezar a ver esto. Existen aproximadamente 700 especies bacterianas. ¿Cómo se han identificado? Por clonación y por secuencias del gen o de genes que facilitan la caracterización de cada bacteria, es decir, la identificación. Nosotros podemos tener una microbiota autóctona, propia, alóctona, que no es propia, interacción, medio, huesos, etc. Damos de eso en muchas partes. La mayoría de las especies son cultivables. ¿Qué me expresa esto? Alguien que me saque una conclusión de estas tres oraciones. Una conclusión preocupante. Por más especies que hay, que ni siquiera el ser humano conoce, y que esas están cada día reproduciendo. Estamos cagados. Todavía seguimos sin identificar muchas. No sabemos de esas muchas cómo se comportan, qué hacen, cómo se eliminan, ¿Se me cayó qué? si se pueden eliminar o no. Creo que me caía todo acá también. Todavía tenemos, es más, tan cagados estamos que tenemos unas reconocidas y no sabemos cómo eliminarlas. Y no solamente estoy hablando de bacterias. Hoy en día hay muchos virus que se encuentran por ahí encarcelados y que no los sacan, los tienen cultivados solo para estudiarlos. Pero donde los saquen, matamos a la mitad del mundo. ¿Sí o no? Muy de película, pero así es. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. Doctor, pero ¿por qué no me manda un antibiótico? Paciente, hay reconocidas 700 especies. Es decir, ni siquiera hay una, dos, tres, más de 700. Y todavía faltan por identificar quién sabe cuántas más. Difícil que mi antibiótico pueda acabar con todo esto. ¿Cuál es la mejor manera de eliminar ese biofilm? ¿Cuál es la mejor manera?
La eliminación mecánica. Si está organizado, ¿qué tengo que hacer? Desorganizar. Eliminación mecánica de la placa arterial. Bueno, ojo, porque si lo queremos ahora está complicado, se va a poner más galleta todavía. Resumen, desde 1600 se ha empezado a analizar o a concluir que nosotros no tenemos o interactuamos con microorganismos mucho más pequeños a nosotros. ¿Listo? Daniela, interactuamos con microorganismos mucho más pequeños que nosotros. Y a lo largo de la historia, por favor, ayúdame un poquito a decir que ya estoy mamado, ¿verdad? Tanto hablar. A lo largo de la historia, diferentes investigadores han ido avanzando en ese tema. Yo no les voy a hablar mucho de la historia, quiero que nos aprendamos la actualidad. La actualidad está determinada gracias a este señor, que en 1998 hizo un estudio muy bien estructurado en este tema. El señor Sokransky, con ayuda de otro investigador, que era el doctor Hapayet, eran grandes investigadores mundiales en el tema de la microbiología periodontal. De hecho, ahora que tuve la oportunidad de estar con el doctor Linde y que nos invitó a cenar, le pregunté al doctor Linde por el doctor Sokransky y me contó toda la historia de cómo él murió. No sabía que había muerto, no tenía ni idea. Conclusión, ya se murió, pero nos dejó un muy buen legado de investigación. ¿Qué hizo el doctor Sokransky? Parece que tuviéramos un helicóptero allí. ¿Qué hizo el doctor Sokransky? Sigamos que todavía no. Seguimos. Esto es estadística, sigue, no quiero que nos detengamos ahí. Miremos esto en detalle. Observaciones microscópicas desde el primer paso para la descripción de la organización bacteriana. Película orgánica, película salivar. Película con una sola bacteria adherida. Filamentos que expresa la bacteria. Película dental de 4 horas. Una fila de bacterias. Bolsa periodontal profunda. Creo que hay ya un poquito más de 4. ¿Cierto? Hay 1 millón, 1000 millones, no sé. Una cantidad enorme de bacterias. Volvamos al doctor Sokransky. El doctor Sokransky hizo este estudio en Estados Unidos. Estudio que incluyó 185 individuos. A esos 185 individuos les evaluó o tomó 13.261 muestras. Eso es una cifra enorme. En investigación es muy difícil de conseguir así. Usted tiene que tener un apoyo económico muy fuerte para poder soportar esas cifras. Y por un análisis de hibridación de DNA, es decir, este señor genéticamente pudo describir qué tipo de microorganismos estaban sacando de esas 13.000 muestras. Hizo los análisis y hizo un ordenamiento de esos análisis. ¿Qué conclusión llegó el doctor Sokransky y todo su grupo de investigación? Sokransky y colaboradores, complejos microbianos de la placa subgingival, 1998, Journal Clinical Periodontology, páginas 134 y 144 para que lo quiera leer. Sigue, por favor. Espérame, devuélvete. Qué pena. El doctor Sokransky entonces, ¿qué hizo? Bueno, y su grupo de investigación. Evaluaron pacientes con bolsas periodontales de menos de 3 milímetros, de entre 4 y 5 y mayor de 6.
evaluó eso, de cada paciente. Es decir, él no estaba evaluando paciente enfermo versus sanos, no, es que no, población general.